Bendiciones, buenas tardes, bienvenidas al Ministerio Internacional de Excelencia. El día de hoy vamos con el segundo episodio de la serie que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de un corazón ferviente y hoy vamos a hablar de en la palabra, ¿verdad? Una mujer que camina conforme al corazón de Dios mora en la palabra. Y aquí en este capítulo vienen dos ilustraciones para que podamos entender la importancia de morar en la palabra. Primeramente, Eclesiastés 3:2 dice que hay un tiempo de plantar. Y bueno, yo las voy a invitar de tarea que estudien ese pasaje de Eclesiastés 3. Porque habla de los tiempos. De todo tiene un tiempo delante de Dios. Eclesiastés también hizo hermoso, todo en su tiempo. Hay un pasaje que siempre me ha gustado mucho y es Jeremías 17:8, pero no en este pasaje. Hay un pasaje casi idéntico en Salmos el capítulo 1. Dice, porque será como algo plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Esto está en el capítulo 17, verso 8 de Jeremías. Y en Salmo capítulo 1 habla casi exactamente igual de lo mismo, ¿verdad? Que no se sienten en silla de burladores, ni con escarnecedores, sino que en la ley de Jehová se deleita. Entonces, habla de ese deleite, pero hay una palabra crucial que es la palabra. Entonces, el tiempo en el que gastamos nuestros días, en lo que invertimos nuestros días, sí importa. Aquí la persona que redactó el estudio nos comparte una experiencia. Ellos experimentaron un terremoto y en el estado de California. Ellos tenían una cerca o una barda. Y dice que esa cerca tenía, pues ustedes saben que con el tiempo si tú haces una barda van creciendo plantas y flores y la van cubriendo. Entonces de alguna manera pues está bella. Pero cuando el terremoto vino, esa barda, esa cerca fue echada abajo y tuvieron que comenzar de nuevo. Entonces dice que cuando ellos construyen o restablecen esta barda, dice que lo que el esposo hizo fue sembrar 13 higueras trepadoras, porque son las plantas que van creciendo arriba, ¿verdad? Las paredes de las bardas. Entonces dice que de esas 13, 12 sí florecieron, pero que había una que murió. Entonces, en uno de esos días, decidió reemplazar la que se había muerto y él llevaba una pala. Y dice que cuando iba a sacar la higuera muerta, dice que no necesitó la pala. ¿Por qué creen ustedes? Si alguien me pudiera contestar por qué se imagina que él no necesitó una pala para extraer esta planta. ¿Será porque ya estaba seca? Estaba seca. ¿Qué más? No tenía raíces. Exacto. No tenía raíces. Entonces, no tener raíces le hizo ser vulnerable y poder ser arrancada rápidamente del terreno donde estaba, ¿verdad? Entonces, al igual que esta planta que tiene sus raíces escondidas bajo tierra, fuera de la vista pública, nosotros, a solas con Dios, debemos de recibir de Él todo lo que necesitamos, así como en la sombra, en la oscuridad o bajo tierra, se recibe los nutrientes, el agua, la sombra, las raíces de la planta para fortalecerse. Nosotros en un tiempo en privado con Dios recibimos de Él todo lo que necesitamos. Las raíces no se ven, ¿verdad? Entonces están escondidas y así nuestra vida secreta que disfrutamos con Dios está fuera del público. Y acuérdense que lo menciona en la palabra, que vayamos en lo privado, que vayamos en lo secreto, ¿verdad? Y eso es para pasar con Dios. Ellos, la autora y su esposo realizaron un viaje a Alaska. Entonces dice que un pescador invitó al esposo de ella a dar un paseo.
Y dice que no solo le mostró las águilas, las focas, las ballenas. Dice que lo llevó alrededor de un iceberg o un témpano gigante, un témpano de hielo flotante. Entonces, este pescador le explicó al esposo de la autora que realmente lo que había arriba de la superficie que podían ver de ese pedazo de hielo era solamente la séptima parte y que todo lo demás, las otras 6 partes restantes, estaban bajo el agua. Entonces, eso puede provocar asombro, miedo, respeto, ¿verdad? Entonces, y saben que no podían acercarse demasiado. Y eso dice lo que deberíamos de anhelar nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? Que nuestra fortaleza pública sea explicada por lo que está sucediendo entre nosotros y Dios. Pero muchas veces se nos va la vida invirtiendo tiempo con otras personas. Ahora, la realidad es que cuanto mayor sea el tiempo o en la proporción de nuestro día que pasamos escondidas en silencio, en reflexión, en oración, en programación, en preparación, mayor será la efectividad, el impacto y el poder de la parte pública de la misma. ¿Por qué? Porque somos más llenas de su poder, somos más llenas de su presencia, somos fortalecidas en él. Lo que hagamos en privado va a condicionar nuestra efectividad en el ministerio público, en lo que nosotros estamos. Aunque tu ministerio público ahorita solamente sea tu esposo y tus hijos, ese es el ministerio público. Entonces, nuestra efectividad en el Señor requiere decisiones sabias, ¿verdad? Y hay cosas que no son malas precisamente en nuestra vida, pero como veíamos la semana pasada, el aprender como María, a diferenciar, ¿verdad? Lo bueno y lo mejor que le decía a Jesús, que ella había escogido la mejor parte, porque Marta estaba afanada. ¿Y cuántas de nosotras no estamos afanadas, cansadas, cargadas por el diario vivir? Hay cosas placenteras, hay cosas propias de la vida diaria que son buenas, que no precisamente son malas, pero nos roban tiempo precioso con Dios. Voy a hablar de un aspecto muy puntual, redes sociales. Redes sociales te roban un tiempo que tú podrías pasar en oración, en la lectura de la palabra, en adoración. Ese es solo un ejemplo de las muchas cosas que no estamos haciendo o que estamos haciendo y que estamos haciendo mal. Hay un libro que se llama La cosa más grandiosa en el mundo por Henry Drummond. Dice que hizo esta observación. El talento que se desarrolla en la soledad, el talento de la oración, de la fe, de la meditación, de lo que no se ve. O sea, estos talentos se desarrollan en la soledad con papá. Nuestras raíces son para recibir de parte de Dios, en estudio y en oración. Somos alimentadas y crecemos. Hace un tiempo atrás leí un libro y hablaba de los reservorios de la fe. Cuando las personas que a lo mejor se dedican al campo o cualquier persona que se dedique a lo que es criar animales, muchas veces ellos tienen almacenado alimento para los animales, ¿verdad? Y esta persona, este autor, ilustraba de la misma manera esta situación. Decía que cuando nosotros día a día somos constantes en nuestra vida devocional, en nuestro tiempo con Dios, nosotros estamos llenando esos reservorios, esas reservas, esos almacenes. ¿Para cuándo? Y ahí fue donde entendí el propósito de una vida devocional. Cuando inicias ese tiempo con Dios, tú vas a pensar que no está pasando nada. Y probablemente en ese momento no está pasando nada.
Pero cuando vengan los tiempos de crisis, eso es lo que te va a sostener, porque para cuando eso llegue, tú ya habrás echado raíces profundas. Tú habrás tenido un fundamento en la palabra. Y vamos a ver esto, dice, como el gran intercambio. Cuando vamos al lugar secreto, dice, separada del mundo y escondida de la vista pública, en el lugar secreto intercambiamos nuestras preocupaciones por su fortaleza, nuestras debilidades por sus soluciones, nuestras cargas por su libertad, mis frustraciones por sus promesas, nuestras aflicciones por su bálsamo de consuelo y paz, nuestras preguntas por sus respuestas, nuestra confusión por su conocimiento, nuestra duda por su afirmación o revelación, mi nada por lo imponente de su ser, lo temporal por lo eterno y lo imposible por lo posible. Aquí narra una experiencia de un evento de damas que se organizó y la autora estaba muy de cerca con la organizadora del evento. Y el día del evento se llegó y todas estaban en un, supongo que en un hotel, ¿verdad? Y pues el evento iba a ser en un auditorio y todo. Entonces las encargadas venían y buscaban a la organizadora y pues había momentos donde no la encontraban. De tiempo en tiempo la autora se dio cuenta que esta chica, la organizadora, desaparecía. Dice que en un momento ella se dio cuenta, la alcanzó a ver que iba con su Biblia en la mano y como una carpeta, una manta de oración. Entonces, ella se iba y se escondía unos minutos, oraba delante del Señor. Y eso la hacía, creo que de alguna manera, liberar y descansar en el Señor de lo que es una carga, una presión de organizar un evento tan grande. Entonces dice que después de que volvió a aparecer su amiga, la organizadora, aparecía con una paz. Dice que era tan grande el contraste con las chicas que estaban colaborando, que estaban todas estresadas, con la organizadora, que reflejaba la perfecta paz de Dios. A medida que ellas se angustiaban, dudaban y se preocupaban, la organizadora se relajaba y sabía que todo estaría bien. Entonces, las raíces son para almacenar, como ya les había contado. Jeremías 17, 7 al 8 dice que seremos como árboles plantados junto a aguas, junto a la corriente echaremos nuestras raíces, ¿verdad? Somos almas, cuando echamos nuestras raíces, somos almas confiadas, recogiendo del agua viva, ¿verdad? No temeremos el fuerte calor, ni la sequía, soportaremos el calor con hojas verdes, dice el versículo 8. Las reservas de la palabra nos ayudan a florecer y a continuar reverdeciendo en medio del desierto y de la sequía. Qué importante es eso. Qué importante. Llevamos a través de nuestra fidelidad en la palabra, llevamos frutos de fidelidad. Yo tengo más de 2 semanas escuchando este mensaje. Dios no quiere personas perfectas, pero Dios quiere personas fieles a las que le pueda encomendar algo y no que al primer cambio de emoción, de humor, yo deje todo, yo deje mis compromisos, mis responsabilidades con Dios y deje de orar y deje de creer. No, Dios no nos ha llamado a ser mujeres movidas por emoción, sino a ser mujeres fieles a lo que Dios nos ha encomendado. Si Dios te encomendó tus hijos, si Dios te encomendó tu casa, tú tienes un trabajo, seamos esas mujeres fieles a las que se les entregó un talento y cuidan de él, ¿verdad? Entonces, debido al alimento de la palabra, podemos permanecer firmes cuando vengan situaciones de duda o de prueba que nos quieran hacer claudicar y abandonar todo. No, yo seguiré. Porque tiene que haber algo más fuerte que tus emociones, que te haga permanecer en el servicio que Dios te ha llamado en tu casa, fuera de tu casa, en tu matrimonio, en la brecha. Tienes que recordar que tu compromiso no es con el hombre, tu compromiso es con Dios. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a recordar eso? Su palabra enlazada en tu corazón, su palabra escrita en las tablas de tu corazón, su palabra renovando tu mente. Eso es lo que su palabra hace en nosotros.
Y cuando sacamos de esas reservas de la palabra que han estado en nuestro corazón, Dios crea en nosotros esperanza y fortaleza. Aun cuando vengan los tiempos difíciles, no estaremos agotadas, no estaremos muriendo, secándonos. Miren, yo en mi iglesia hay algunos diáconos, pero hay uno que en algún momento yo conocí a este varón porque trabajé con él y ayudó a mucha gente en la iglesia a colocarnos en un empleo. Y este varón tenía una característica. Este varón jamás lo veías enojado. Ese hombre era el producto de la paz de Dios, era la paz de Dios viviente, era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento con patas, podría decirse así. Pero ¿sabes por qué? Porque toda la vida él traía la Biblia bajo el brazo. Él teníamos un descanso, él lo que sea, y él traía una Biblia bajo el brazo. Él que hablaba de la palabra de Dios, él le hablaba a todo el mundo de la palabra de Dios. Pero cuando él tenía la oportunidad, él se iba a su tiempo de refrigerio y se alimentaba de la palabra. ¿Verdad? Entonces, podemos. ¿Recuerdan ese versículo que dice que iremos de gloria en gloria y de poder en poder? Bueno, yo te voy a platicar algo que a lo mejor no te has imaginado. Nosotros imaginamos que ir de poder en poder o de gloria en gloria es brincando de una cima a otra, pero te cuento que no. Para ir de poder en poder y de gloria en gloria, imagínate que tú estás en la cima de la montaña y luego bajas y luego subes. ¿Te puedes imaginar cómo es cuando bajas? Tal vez no es un momento agradable, tal vez es una prueba, tal vez es una necesidad, una enfermedad, una duda. Y luego subimos a la gloria, y luego subimos al poder, y luego subimos a la victoria. Pero vienen pruebas en medio de eso. Nuestros procesos perfectos no van a ser. Y todo eso tiene un carácter formativo en nuestro carácter. Entonces, podemos encontrar fortaleza en las escrituras que memorizamos a través de los años. Tenemos que buscar tener constantes momentos de quietud, ¿verdad? Entonces, establecer esa cita con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice Filipenses 4:7, a medida que nos conectemos más con Dios en su palabra, es lo que vamos a experimentar. Hay un versículo en Isaías que me encanta que dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pero ¿cómo es perseverar? Pensamiento persevera en el Señor para poder experimentar la paz. Una persona que mora en la palabra, una persona que vigila sus pensamientos y los encausa, ¿verdad? En el Señor. Las raíces son para que nos apoyemos, ¿verdad? Para que crezcamos, para que demos fruto, ¿verdad? Y no habrá viento, como dice Salmo 1, que nos derrumbe. Bueno, ya les dije los beneficios de las raíces, que son para apoyarnos, para almacenar en tiempos de dificultad, para recibir y no ceder. Bueno, pues ya les dije los beneficios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, número 1, desarrollar el hábito de acercarnos a Dios en una rutina, con frecuencia, exponernos a la palabra. Les voy a decir algo. Hay una persona que yo admiro con todo mi corazón en este ministerio y es Derry. Derry no es la primera que abre el día en el grupo. Y ella te publica 1 o 5 versículos y sé que pasó tiempo en la palabra y sé que no hubo nada que la desvió, sino fue directo a la palabra. Y ella todo el tiempo que tengo de conocerla siempre ha sido la misma. Y así tenemos que ser inspiradas y motivadas a tener esa hambre y esa fidelidad hacia Dios, de no permitir que en la mañana nada se interponga. Si me tengo que despertar 20 minutos antes y tomar un café y apartar ese tiempo, hagamos ese esfuerzo. Puede al principio ser difícil desarrollar este hábito,
podemos pensar, al rato lo voy a hacer, más tarde lo voy a hacer, pero sabemos que eso no va a pasar porque se nos van a interponer como 1000 cosas para que esto suceda, ¿verdad? Nuestras intenciones no van a ser suficientes, ¿verdad? Si en este día yo te preguntara cómo estuvo tu tiempo de meditación en la mañana, ¿qué me dirías? Bueno, esta pregunta, hay un ministerio que se llama aquí en Estados Unidos muy famoso que se llama Los Navegantes. Y los navegantes elaboran material bíblico. Ellos estaban buscando, ¿verdad? Candidatos para la obra misionera. Dice que el fundador, Dawson Trotman, se pasó 5 días haciendo entrevistas para encontrar al idóneo. Y tenían que ser, obviamente, misiones en el extranjero. Dice que invirtió media hora con cada uno de los candidatos preguntándoles solamente por su vida devocional. Una persona de cada 20 dijo que su vida devocional era constante en su vida. Imagínense. Y una fuente de fortaleza, dirección y refrigerio. Y dice que descubrió que, bueno, entrevistó hombres y mujeres, ¿verdad? Descubrió que nunca antes de que conociera una ¿verdad? Y el hábito de desarrollar el hábito de acercarnos a Dios, ¿verdad? En nuestra vida devocional, es algo que Dios desea. Dios desea encontrarse con nosotros. Entonces, allá dijimos que el primero es que vamos a desarrollar el hábito, ¿verdad? Y de tomar, ahí estoy hablando de una decisión. Número 2, planificar ese tiempo para acercarnos a Dios. Y aquí dice que hay una mujer que en su agenda, si en el día va a tener un espacio en la tarde, ahí pone devocional. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Pero si tú trabajas, yo te recomiendo que hagas en la mañana antes de que tu día empiece, porque no sabes con lo que tú te vas a encontrar en el día y que tal vez esta palabra te pueda refrenar o ayudar a detenerte o a fortalecerte. Que vienen cosas. La palabra dice que suceso imprevisto a cualquiera le acontece. Entonces, bueno, consideremos que planificar es algo para valor eterno, ¿verdad? Ahora, algo es mejor que nada. Comencemos nuestro tiempo con Dios, aunque sea con 5 minutos, pero se lo vas a dedicar a la Biblia, sin teléfono, por favor. Entonces, tiene que haber un momento en el lonche, en el receso. Y conforme pase tu vida van a ser tal vez diferentes lugares. Aquí dice ella que su suegra tenía durante la noche en la cama el tiempo devocional porque dice que el dolor se hacía muy intenso y dice que leer los salmos y leer la Biblia le ayudaba a relajarse. Dice que hay una mujer que toma su calendario cada domingo y mira todas las actividades de la semana y va determinando qué día va a dedicar, a qué hora, qué día le va a dedicar a Dios. Ahora, aquí hay dice Hudson Taylor le dijo a un amigo, el sol nunca se ha levantado sobre China sin que me encontrara orando. Bueno, él siempre se levantaba temprano para la meditación y oración sin interrupciones, se levantaba muy temprano en la mañana antes de la luz del día y tal vez se podía volver a dormir si las posibilidades te dan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo vas a hacer? Pues puede ser en la mañana en la mesa del desayuno, puede ser en un closet, puede ser en un escritorio, puedes poner una mesa antigua y acondicionarla si quieres con tus marcadores, con un separador, con un cuaderno, con un diario, pero haz lo que necesites, ya sea un armario de oración, que en la serie pasada estuvimos hablando de crear un closet de oración, pero si no está en tus manos, solamente un rinconcito. ¿Y qué materiales puedes usar? Bueno, bolígrafos, marcadores, lápices, una buena luz, una lámpara, notas adhesivas, tarjetas,
papeles para escribir, tarjetas, una libreta y una caja de pañuelos de papel. Muy importante. Por si Dios nos habla, Dios nos toca, bueno, ya tenemos el pañuelo. Y una invitación más. Esa tarjeta donde tú puedes escribir esos versículos y poderlos memorizar, ¿verdad? O un diario, un itinerario de lectura bíblica o un libro devocional. Son herramientas que nos ayudan, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes debemos de tener un tiempo en el que estemos realmente a solas con Dios. Dice, oh, qué maravilloso pensamiento tener a Dios todo para mí sola y saber que Dios me tiene completamente a solas para Él. Es una entrega total. Ahora, soñar con ser una mujer conforme al corazón de Dios se refiere a nutrir un corazón devoto. Como les decía la vez pasada, un corazón devoto no surge de la nada, surge de un esfuerzo diario y constante. Y es así como nos enamoramos más de Dios. Si tú estás esperando a seguir, a sentirlo, pues eso no va a pasar porque nuestras emociones son engañosas, recordémonos. Bueno, aquí está un reto y una tarea. Describe qué tipo de mujer desearía ser en lo espiritual de aquí a un año. Podría ser leer toda la Biblia, ser discipulada por una mujer mayor o discipular tú a alguien menor, ¿no? Terminar un entrenamiento de consejería, evangelismo, una escuela bíblica, memorizar 20 versos de la Biblia. Y dice que después de que se convirtió Dawson Trotman, comenzó a memorizar un versículo por día. Amén. Los primeros 3 años de su vida. Miren, si cada año tiene 365 días y este hombre durante 3 años memorizó cada día un versículo, ¿cuántos versículos memorizó? Es un examen de matemáticas. Este hombre memorizó alrededor de 1000 versículos bíblicos. En los tiempos, a mí me encanta mucho todo lo que son los predicadores del pasado de Inglaterra, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards y George Muller, todos estos hombres que eran tan enamorados de Dios. Estos hombres llegaron a memorizar capítulos completos de la Biblia. Entonces, eso habla de una constancia, enamorarse de la palabra, ¿verdad? Entonces, describe a la mujer espiritual que tú quieres ser en un año y en 10 años, ¿verdad? Esa será nuestra tarea para con papá. Y necesitamos de Dios para que nos ayude a desarrollar cualidades como madres, para llegar a ser el tipo de hija, nuera o suegra. Yo ya soy suegra. Entonces necesito sabiduría del Señor. Necesitaremos de Dios para cuidar a nuestros padres ancianos, para servir a otros con éxito, y a medida que nos acerquemos a la vejez. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Con la gracia de Dios. Dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Vamos a determinar los elementos de nuestro corazón, si vamos a hacer o no vamos a hacer, si vamos a crecer o no vamos a crecer, con qué rapidez queremos crecer, ¿verdad? Si va a ser 5 minutos, si va a ser 30 minutos. Quiero decirte que todo cuenta. Cada día cuenta. Hagamos que los días cuenten. Y una de las cosas que si tienes tiempo esta semana es lee el capítulo 119 de Salmos. Es el capítulo más grande de toda la Biblia, pero te habla un montón acerca de todo lo que es la palabra de Dios. Así que si te quieres enamorar de la palabra de Dios, te invito a que visites Salmo 119. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo. Desarrolla en nosotros corazones hambrientos y fieles a tu palabra. Danos esa hambre, sed de aprender de ti, conocerte mejor. Danos corazones apasionados para poder transmitir todo lo que tú nos des a otros. Te damos gracias por cada una de las personas que se conectó en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale like, comparte, inscríbete y activa la campanita. Bendiciones.